48%, y aplicando el método de Muto, 3%. Y esa es la sección donde se está produciendo la mayor diferencia comparando con los resultados que se tiene aplicando un método matricial de rigidez. El método matricial de rigidez le da un valor exacto, pero exacto al modelo que se está analizando. Y el método de Muto me da un error, el máximo error que se produce en la base de la columna inferior es 3%. Es muy pequeño el error. En cambio, con el método del portal, 27%, el método del voladizo, 48%. El método de Muto me sirve, se acerca bastante a los resultados exactos. Por eso es muy importante el método de Muto. Con el método de Muto se puede obtener también desplazamientos laterales. Por lo tanto, pueden ser empleados para hacer el diseño de edificios de mediana altura donde los efectos de la deformación axial son despreciables, ¿no? Ahí sí, el método de Muto ignora las deformaciones axiales. Y esos sí son importantes significativos en pórticos que son parte de edificios de más altura. Edificios de 2, 3 niveles se puede ignorar las deformaciones axiales. Cuando se analizan pórticos, se puede sacar el lateral por supuesto. El método determina la rigidez lateral de pórtico en nivel del piso que es requerido para la asignatura de ingeniería o ingeniería sismo-resistente. ¿En qué se basa el método de Muto? El método de Muto, primero, parte de analizar una columna doblemente empotrada. Claro, ¿no? El extremo superior, las columnas están unidas por una viga de gran peralte, ¿no? Eso equivaldría a considerar que el extremo superior de la columna es empotrada, es decir, que el extremo superior de la columna no puede girar, pero sí puede desplazarse horizontalmente, ¿no? Pero sin girar. Entonces, para una columna doblemente empotrada, se llega a determinar que las fuerzas o los coeficientes de rigidez que actúan para que ese elemento tenga esa deformada, los momentos en los extremos deberían ser, son 6 EI entre H cuadrado, y la fuerza transversal, que está con la flecha de color rojo, es el valor de V, es 12 EI sobre H cubo. Esos coeficientes de rigidez son para un desplazamiento lateral unitario. Para cualquier otro desplazamiento general, como un valor delta, esos coeficientes habría que multiplicarlo por delta. Y tendría los momentos, la fuerza cortante, para esa condición de elemento doblemente empotrado con desplazamiento transversal en el extremo superior. Entonces, parte del análisis de esta columna doblemente empotrada, la fuerza transversal, que también sería la fuerza lateral, que hace que esa columna se desplace, tenga un desplazamiento horizontal, desplazamiento lateral delta, o esta sería la fuerza cortante para un desplazamiento unitario, para un delta unitario. Entonces lo que hace es, para no trabajar con valores de momento de inercia tan pequeños ni valores de módulos y tan grandes o valores tan grandes, lo normaliza. Trabaja, introduce un coeficiente K sub 0, que es el momento de inercia relativo de un elemento tomado como referencia. Todos los valores de la rigidez relativa lo divide entre K sub 0, donde K sub 0 es la rigidez relativa de un elemento tomado como referencia, que generalmente sería la primera columna del primer entrepiso. Entonces, la rigidez relativa de las columnas lo determina con esta fórmula, normalizados también todos a esa rigidez relativa de un elemento tomado como referencia. Este es el momento de inercia, de acá despeja el momento de inercia, esta sería la ecuación del momento de inercia, lo introduce en la ecuación anterior y se tiene esta ecuación.
Esta fórmula de la fuerza lateral lo multiplica por un factor A, que para el caso de una columna doblemente empotrada le asigna un valor A igual a 1. Y A está relacionado con la rigidez relativa al giro de los extremos de la. A está relacionado con no, dice el grado de comportamiento de los extremos. Es decir, está relacionado con la rigidez en los nudos, los extremos del elemento, ¿no? De la columna. El nudo inferior y el nudo superior. Con la rigidez en realidad del empotramiento. Entonces, introduce ese valor de A, pero para el caso de una columna doblemente empotrada, A equivaldría a 1 y 1 equivaldría a 100%, ¿no? Que el grado de empotramiento que corresponde para una columna doblemente empotrada es 100%. A, para una columna doble empotrada, se le considera un valor 1 y 1 equivale a 100%, ¿no? Se define la rigidez lateral absoluta como aquella fuerza constante capaz de originar un desplazamiento lateral unitario relativo a los extremos de la columna. Bajo esta definición, obtiene la fórmula para determinar la rigidez lateral absoluta. La rigidez lateral es justamente la rigidez lateral de una columna en particular. La rigidez lateral se define como la fuerza que se opone al desplazamiento. Entonces, este sería, con esa fórmula, yo determino la fuerza lateral que se opone a un desplazamiento unitario en esa dirección del movimiento. Y esto es para cada columna. Con esta fórmula determino la rigidez lateral de cada columna. ¿Cómo? Haciendo esta operación, la fuerza lateral entre el desplazamiento. Y obtengo esta fórmula. Con esta fórmula obtengo la rigidez lateral de cada columna. Pero si yo llamo D sub 0, 12E K sub 0 entre H cuadrado, esto sería D sub 0, por eso lo reemplazo acá como D sub 0, a eso le llama rigidez lateral estándar. Esa rigidez lateral estándar se determina para cada entrepiso y es el mismo valor para todas las columnas de ese entrepiso, multiplicado por A por K sub 0. Y A por K sub 0 le llama rigidez lateral relativa. Entonces, al final, la rigidez de una columna es la multiplicación de la rigidez lateral estándar por la rigidez lateral relativa. Donde la rigidez lateral estándar lo determino con esta fórmula y es un único valor para todas las columnas en un entrepiso. Y la rigidez lateral relativa, eso sí es particular para cada columna, lo tengo multiplicando A por K sub 0. A es un factor que me está relacionando el grado de empotramiento de los extremos de la columna, y K sub 0 es una rigidez relativa normalizada a la rigidez relativa de un elemento tomado como referencia. Ahora, ¿cómo determino el valor del coeficiente A, que es el grado de empotramiento de los extremos de la columna? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá está analizando para las columnas del primer entrepiso. Si las columnas en esta parte de la edificación, en esta parte del modelo, si las columnas es empotrar en el extremo superior y empotrar en el extremo superior, A vale 1, el grado de empotramiento es 100%. Si la base es articulada y el extremo superior es empotrada, es decir, que hay una viga rígida que hace que los nudos superiores de la columna no giren, A vale 1/4. ¿Por qué vale 1/4? Porque lo vamos a ver después, cuando hay una base que es articulada y el extremo superior es empotrado,
La fuerza lateral es 12 E por I sobre H cubo, cuando es empotrado a ambos extremos. Pero cuando el extremo inferior es articulado, el extremo superior es empotrado, esto para un desplazamiento lateral unitario. También para un desplazamiento lateral unitario. La fuerza lateral ya no es 12, sino es 3. Es la fuerza que hace que tenga un desplazamiento unitario hacia la derecha. Entonces, si esto es 100%, esto sería el 25%. Si esto es 1, esto es un cuarto. Por eso el factor A, o ese coeficiente A, cuando la base se articula en la columna del primer entrepiso, ya no es 1, sino es un cuarto. Y ahora si ambos extremos de las columnas del primer entrepiso son articulados, ya la columna ya se ha formado el mecanismo de colapso, la estructura caería. En ese caso A vale 0, ¿no? El grado de empotramiento sería 0. El grado de empotramiento de los extremos sería 0. ¿No? Y con eso llega a establecer, ¿no?, cómo debería variar el valor de A. Pero para esas condiciones que son extremas, ¿no? Empotrado, articulado, empotrado, articulado y articulado. Pero para un caso intermedio, propone estas formas para poder determinar el coeficiente A o ese grado de empotramiento. Para las columnas que pertenecen a entrepisos superiores, es decir, para el segundo, tercero o más entrepisos superiores, A lo determina con esta forma. A es igual a K subraya entre 2 más K subraya. ¿Qué cosa es K subraya? Lo tengo con esta forma que está en la parte inferior. Es la sumatoria y la riqueza relativa de las vigas que concurren a los nudos inferior y superior entre 2 veces la riqueza relativa de la columna. La sumatoria y la riqueza relativas es la suma de las riquezas relativas de la viga de la izquierda, el nudo inferior, de la viga de la derecha, el nudo inferior, más la riqueza relativa de la izquierda, el nudo inferior, más la riqueza relativa de la derecha, del nudo superior, ¿no? Y con eso determinar ese factor A, que está relacionado con el grado de empotramiento. Para la energía relativa de la viga, no es el momento de inercia entre su longitud, pero también dividido entre K sub 0. Ese mismo K sub 0 con el cual se divide también la energía relativa de la columna. Todas las energías están divididas entre K sub 0, donde K sub 0 es la energía relativa de un elemento tomado como referencia. Para las columnas del primer entrepiso, si es semi-empotrada, estas son las formas, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta también la rigidez la rigidez angular de la base cuando es semi-empotrada. Cuando es empotrada, esta fórmula. Cuando es articulada, esta fórmula. La diferencia está en la fórmula de A. Cuando es empotrada, 0.5 más K subraya, entre 2 más K subraya, cuando es articulada, 0.5 por K subraya, entre 1 más 2 K subraya. Entonces, con eso podemos determinar cuál es la rigidez lateral de cada columna, ¿no? Entendiendo como rigidez lateral a la fuerza que produce un desplazamiento unitario, ¿no?, de cada columna. Si tengo la rigidez de cada columna, puedo sumar la rigidez de todas las columnas y tengo la rigidez de todo el entrepiso. De todo el entrepiso. Entonces, Newton plantea esta fórmula para poder determinar el desplazamiento lateral del pórtico.
pero determina el desplazamiento lateral de cada entrepiso. Pero determina el desplazamiento lateral relativo de cada entrepiso. Es decir, cuánto se desplaza el techo respecto al piso en cada entrepiso. ¿Cómo aplicamos esta fórmula? El desplazamiento lateral de cada entrepiso es la fuerza cortante entre la rigidez de entrepiso. Y la rigidez de entrepiso, la rigidez lateral de entrepiso y la sumatoria de las rigideces de cada una de las columnas de ese entrepiso. Determina rigideces laterales relativas de cada entrepiso. Cuánto se desplaza el techo respecto al piso. Y eso se puede determinar para todos los entrepisos. Esa fuerza cortante, la fuerza cortante en un entrepiso se determina a partir de las fuerzas laterales. La fuerza lateral. La fuerza cortante en el problema, por ejemplo, que se ha visto en el método del portal y el método del voladizo, son debido a la fuerza lateral, ¿no? Una fuerza lateral de 5 toneladas, una fuerza lateral de 10 toneladas. Por lo tanto, la fuerza cortante en el segundo entrepiso, la fuerza cortante es la suma acumulada de las fuerzas laterales del último entrepiso y se va acumulando a medida que se va bajando. Para el segundo entrepiso es la fuerza lateral del segundo entrepiso. La fuerza cortante del segundo entrepiso es igual a la fuerza lateral del segundo entrepiso. La fuerza cortante del primer entrepiso es la suma de la fuerza del segundo nivel, la fuerza lateral del segundo nivel más la fuerza del primer nivel. La fuerza cortante del primer entrepiso es la suma acumulada de las fuerzas laterales empezando del último entrepiso y se van acumulando a medida que se va bajando. Y esa fuerza cortante de cada entrepiso se reparte a cada una de las columnas como fuerzas de corte. Como fuerzas de corte, ¿no? Y tiene que cumplirse que la fuerza cortante, la sumatoria de la fuerza cortante debe ser igual al cortante de entrepiso. Ese cortante de entrepiso también va a ser igual a la suma de la fuerza lateral, ¿no? Para que la estructura esté en equilibrio. Y eso ya se ha visto, ¿no? En el método del portal y en el método del voladizo, ¿no? La fuerza cortante, yo creo que resulta de 4.28, 6.44, 4.28 en el método del portal y voladizo. La fuerza cortante es en la columna del primer entrepiso tiene que sumar o equilibrarse a la suma de estas fuerzas laterales, 5 más 10, ¿no? O la otra forma de interpretar es que la fuerza cortante del primer entrepiso, que es F2 más Z1, la fuerza cortante en el primer entrepiso se reparte a cada una de las columnas en proporción a sus rigideces laterales. Aquellas columnas, acá esto es los valores que se han obtenido aplicando el método del portal y el método del voladizo. Pero el método de mutuo me dice que la fuerza cortante se reparte a cada una de las columnas en proporción a sus rigideces laterales. Aquella columna que tiene mayor rigidez va a tomar mayor fuerza cortante, aquella columna que tiene menor rigidez va a tomar menor fuerza cortante. Y eso se acerca bastante a lo que es real. Se acerca a lo que es la realidad. No algo así, por ejemplo, cuando ustedes han participado en las procesiones, cuando llevan el santo en anda, el que es más fuerte, más robusto, toma mayor peso, mayor carga, y el que es más débil, acompañando también, toma menor carga, ¿no? Ese principio también se aplica en ingeniería estructural. Aquella estructura que tiene más rigidez toma mayor fuerza, aquel elemento que tenga menor rigidez toma menor fuerza.
Vamos a ver de frente por el método de Newton. Método de Newton. Las fuerzas laterales. Primero empezamos con las riquezas relativas de todas las columnas y también de todas las vigas. K sub C, K sub C. A ver, primero empezamos estableciendo un elemento de referencia. El elemento de referencia va a ser esta primera columna y el primer entrepiso. Y de ese elemento tomado como referencia determino su rigidez relativa. Y ese va a ser K sub 0. K sub 0 va a ser la rigidez relativa de ese elemento tomado como referencia. Sería su momento de inercia entre su longitud. La viga, la columna es de 30 por 40. El momento de inercia es 0.30 por 0.40 elevado al cubo entre 12. Entre la longitud, que sería la altura de la columna, que es 4 metros. Y determino cuánto vale K sub 0. K sub 0 es 0.004. 3 ceros, 4. Ahora determino la energía relativa de la primera de esta columna dividida entre K sub 0. A ver, entonces para el primer entrepiso. Para la columna 1. K sub 0, su K sub 0 por rigidez relativa es el momento de inercia de esa columna entre su longitud, esa es su rigidez relativa, y entre K sub 0. Como es la misma columna, esto va a salir 1, ¿no? Esto es 1, ¿o no? Es el mismo elemento. Sale 1. Para la segunda columna, su K sub 0. Momento de inercia entre longitud entre K sub 0. Pero tiene la misma dimensión, 30 por 40, tiene la misma longitud, tiene el mismo momento de inercia relativo, la misma rigidez relativa entre K sub 0, también vale 1. Para la tercera columna, K sub 0 también va a salir igual, ¿no? Para la columna del segundo entrepiso. Para el segundo entrepiso. Para la columna 1, K sub 0. Momento de inercia entre longitud por 1 entre K sub 0. ¿Qué es lo que está cambiando en el segundo entrepiso? Es la misma sección, tiene el mismo momento de inercia. Lo que está cambiando es la longitud. Tiene 4 metros, en el segundo entrepiso es 3 metros. Entonces, esto sería 0.30 por 0.40 al cubo entre 12, entre longitud es 3, entre K sub 0 que es 0.0004. Y eso ya no resulta 1 ya, resulta 1.33. Para
la columna 2 va a ser igual que la columna 1, ¿no? Porque tiene el mismo momento de inercia y tiene la misma altura. Caso C va a ser igual a 1.33. 1.33. Y para la tercera columna, Igual. también 1.33, ¿no? Porque todas tienen la misma longitud y la misma altura de 3 metros. 1.33. Ahora para las vigas. Las vigas. Para el primer entrepiso. A ver, en el primer entrepiso hay dos vigas, a la izquierda y a la derecha. Para la región relativa, para la viga 1, ¿no? Esta es la viga 1 del primer entrepiso. La región relativa de la viga es igual. Momento de inercia entre longitud. La viga es 30 por 50, 0.30 por 0.50 elevado al cubo entre 12. Ese es su momento de inercia entre la longitud. La longitud es el claro de la viga, que es 5 metros. Todo esto multiplicado por 1 entre K sub 0, 0.0004. Y eso resulta 1.56. K sub B, 1.56. Una consulta. En el caso de cuando usted haya a caso 0, haya con el de 0.30 por 0.40. En el caso de las vigas es igual. Sí, el K sub 0 es para todos los elementos. Todos los elementos, columnas y vigas. Para la segunda viga, su rigidez relativa, la misma forma, ¿no? Es momento de inercia 0.30 por 0.50 elevado al cubo entre 2. Ese es su momento de inercia real. Entre la longitud. La longitud del segundo tramo es el claro de la viga, ¿no? 6 metros. Entre 6. Todo eso multiplicado por 1 entre K sub 0, que es 0.004. Y eso resulta 1.30. Entonces cada de esta viga es 1.30. Para el segundo entrepiso, la misma viga, misma sección, mismo claro. Esto vale 1.56 y esto sería 1.30. Ahora, hay que determinar K sub raya. K sub raya, que son para el segundo entrepiso, K sub raya, ¿no? Columnas que pertenecen entre pisos superiores al primero, segundo entrepiso. K sub raya lo obtengo haciendo esta operación. Sumatoria de las rigidez relativas de las vigas que concurren al lado inferior más la rigidez relativa de la viga que concurren al lado superior de la columna. A ver, lo voy a poner así, ¿no? Sería la viga a la izquierda, como no hay viga a la izquierda, sería C. Bueno, primero en el lado inferior. En la viga a la izquierda no hay viga, 0, ¿no? La viga a la derecha, 1.56. Más en el lado superior de la viga a la izquierda, 0. De la viga a la derecha, 1.56. ¿no? Tengo la sumatoria de las rigidez relativas, tengo el valor del numerador de esta ecuación. Entre dos veces la rigidez relativa de la columna.
entre 2 veces por 1.33. Y tengo el valor de caso raya. Para esta columna, caso raya, la primera pieza en el lado inferior, la viga a la izquierda, en el inferior 1.56, de la viga a la derecha, en el lado inferior 1.30, del nudo superior a la izquierda 1.56, de la viga a la derecha, el nudo superior 1.30. Entre 2 veces la rigidez relativa de la columna, que es 1.23. Estoy aplicando esa forma, ¿no? Y para esta columna, similar también, ¿no? En el nudo inferior, a la izquierda 1.30, a la derecha 0. En el nudo superior 1.30, a la derecha 0. Todo dividido entre 2 veces la rigidez relativa de la columna 1.33. Tengo los valores de caso raya. Y esos valores es 1.17, 2.15 y 0.98. 0.98. Para esa misma columna también puedo determinar el valor de A, el coeficiente A. Para columnas que pertenecen entre pisos superiores al primero, lo determino con esta fórmula y está en función de K sub raya. A es igual a K sub raya, que es 1.17, entre 2 más K sub raya. 2 más K, 2 más 1.17. Para esta columna, K sub raya, que es 2.15, entre 2 más 2.15. Para esta columna, 0.98 entre 2 más 0.98. Determino ese coeficiente A, ¿no? Ese coeficiente A. Y ese valor es 0.37, 0.52, 0.30. Para la columna del primer entrepiso, aplico esta forma, ¿no? Dice base empotrada. Esta forma. Si es base articulada, esta forma. Son bases empotradas. Primero, K sub raya es igual. Solamente salía de las vigas características relativas del nudo superior, ¿no? A la izquierda, 0. A la derecha, 1.56. Entre el caso C, que vale 1. Esto resulta 1.56. Para la segunda columna, nudo superior, a la izquierda 1.56, a la derecha 1.30. Entre K sub C, 1. Este valor, ¿no? Este valor 2.86. Para la tercera columna, a la izquierda 1.30, a la derecha 0. Entre la rigidez relativa de la columna 1, esto resulta 1.30. Ahora el coeficiente A. A es igual
0.5 más K subraya entre 2 más K subraya. 0.5 más 1.56 entre 2 más 1.56. Para la segunda columna, 0.5 más 2.86 entre 2 más 2.86. Para la tercera, 0.5 más 1.30 entre 2 más 1.30. Yo tengo los coeficientes A. Los coeficientes A. Y los valores son 0.58, 0.69 y 0.55. Ya está. Y ahora hay que determinar la energía lateral relativa y también la energía lateral estándar. Por favor. Determino la energía lateral estándar. Este valor de E sub 0 para el primer entrepiso. La energía lateral estándar de sub 0 es igual a 12 por el mol necesidad. Mol si es dato, el problema es 2 millones de toneladas sobre metro cuadrado. Toneladas sobre metro cuadrado multiplicado por K sub 0 que vale 0.0004 entre la altura del entrepiso, que es 3 metros, el K sub 0, ¿qué medidas tiene? Es momento de inercia entre longitud. Sería, no sería metros al cubo. Multiplicado por la altura, que es 3 metros elevado al cuadrado. Dividido entre la altura, perdón, entre h, que es 3 metros elevados al cuadrado. Dice el valor de E sub 0. Resulta 1067 toneladas. 1067 para el primer entrepiso es 4, ¿no? 23 es 4. Esto es para el primer entrepiso 600 toneladas sobre metro. 600 toneladas son. Y las unidades salen toneladas por metro, ¿no? Metros al cubo en el numerador, metros a la cuarta en el denominador, sale toneladas por metro. Para el segundo
12 veces como la necesidad, 2 millones toneladas sobre metro cuadrado, K sub 0, mismo valor para todas las fórmulas, y la altura del segundo entrepiso es 3 metros elevado al pi al cuadrado. Y aquí resulta que esa región relativa es 1065 toneladas sobre metro. 1067 toneladas sobre metro. Ya está. Para obtener la rigidez lateral de cada columna, nos falta determinar la rigidez lateral relativa. Este valor, ¿no? Rigidez lateral relativa. Porque la rigidez lateral de esta columna es igual a la rigidez lateral estándar por la rigidez lateral relativa. Ya tengo la rigidez lateral estándar. Hay que determinar la rigidez lateral relativa. Y ese valor hay que determinarlo para cada columna. D mayúscula es igual. Y luego termino multiplicando el factor A por K sub 0. Para esta columna A vale 0.37 y K sub C es 1.33. Para esta columna A vale 0.52 y K sub C es 1.33. Para esta columna A vale 0.33 y K sub C es 1.33. Para esta columna A vale 0.58 y K sub C vale 1. Vale 0.58. Para esta columna A es 0.69 por K sub C que vale 1, 0.69. Para esta columna 0.55 por K sub C que vale 1. 0.55. 0.55. Esto resulta 0.49, 0.69, 0.69, 0.44. Entonces ya tengo D sub 0 y también los valores D para cada columna, ¿no? Las rigidez laterales relativas, las rigidez laterales estándar y las rigidez laterales relativas de todas las columnas. Y puedo determinar la rigidez lateral de cada columna. La rigidez lateral de esta columna es igual a D sub 0 por D. Para el segundo entrepiso, D sub 0 vale 1067 por D, que vale 0.49. Para esta columna sería 1067, es D sub 0 por D, que vale 0.69. Para esta columna 1067 por D, que vale 0.44. Para esta columna la rigidez lateral estándar del primer entrepiso que vale 600 por D, la rigidez lateral estándar, 0.58. Para esta columna 600 por 0.69. Para esta columna 600 por 0.55. Y eso resulta 523 toneladas sobre el metro, 636 y 469. 469. Para esta columna 348, 414
y 300. 330. 330. Y ya tengo la energía lateral de cada columna. Ahora, hay que determinar cómo se reparte la fuerza cortante en cada columna, en proporción a su rigidez de laterales. Entonces, lo que hay que hacer es sumar, sumo la rigidez de laterales de cada entrepiso y tengo la rigidez lateral de todo el entrepiso. De todo el entrepiso, ¿no? Sumando la rigidez de laterales del segundo entrepiso sería 1728. Sumando las rigidez laterales del primer entrepiso, L1 suma 1092. Entonces, ¿cómo yo reparto la fuerza constante de cada entrepiso a cada una de las columnas en proporción a su rigidez de laterales? A su rigidez de laterales. Entonces, ¿cómo reparto esa fuerza cortante en cada una de las columnas en proporción a su rigidez de laterales? Entonces, la fuerza cortante que corresponde a la primera columna del segundo entrepiso. ¿Cuánto es la fuerza cortante del segundo entrepiso? Es 10 toneladas. Entonces, ¿qué proporción o qué porcentaje es 523 respecto a 1728? Y ese porcentaje es el que se reparte, es lo que correspondería a la fuerza cortante de esta columna. Entonces sería 523 entre la suma que es 1728 por la fuerza cortante de todo el entrepiso, que es 10. Y ese valor es 3.02 toneladas. Para la segunda columna, ¿qué fracción o porcentaje es esta rigidez respecto al total? Y esa sería la fracción o porcentaje del cual le correspondería la fuerza cortante a esa columna. 736 entre 1728 por la fuerza cortante de todo el entrepiso, que es 10. Y ese valor es 4.26. Esto sería 469 entre 1728 multiplicado por 10. Y ese valor es 2.72. Acá. La fuerza cortante. ¿Cómo se reparte de cada una de las columnas? Es ¿qué fracción o qué porcentaje es 348 respecto a 1092? Esa es la fracción que se reparte la fuerza cortante del entrepiso en esta columna. Sería 348 entre 1092. Y la fuerza cortante del primer entrepiso es 10 más 5, 15. Y eso sería 4.78 toneladas. Para la segunda columna, ¿qué porcentaje es 414 o qué fracción es 414 respecto al total? Y en ese porcentaje o fracción se reparte la fuerza cortante de ese entrepiso a esta columna. La fuerza cortante del primer entrepiso es 15.
y ese valor es 5.69. Y para la tercera columna sería 330 entre 1092 por 15. Y ese valor es 4.53. Y ya está, ¿no? Tengo la fuerza cortante en cada una de las columnas. Habría que notar que en el método del portal me decía que la columna interior considero 1.5 veces la cortante de la columna exterior, ¿no? 3 por 1.5 es 4.5, bueno, más o menos, ¿no? Considerando este valor, 2.72 por 1.5, 1.4, más o menos 4.1, ¿no? Bueno, más por ahí. Pero por acá, 4.78 por 1.5 está bastante diferente, ¿no? Bastante diferente. Por el método me da mejores resultados. Tengo mejores resultados y se aproximan bastante a los valores exactos aplicando el método de amortización de rigidez. Ya. Ya tengo las fuerzas cortantes, ahora hay que determinar los puntos la ubicación de los puntos de inflexión. Y Muto plantea una tabla para la ubicación, para ubicar mejor los puntos de inflexión. Es esta tabla. En realidad esta tabla es la primera tabla porque presenta más tablas para poder corregir si es que hay columnas con diferentes alturas. En un entrepiso pueden haber columnas de diferentes alturas, generalmente en el primer entrepiso, o en el caso que las vigas sean de tengan diferentes momentos de inercia. Esta tabla es para donde todas las columnas del entrepiso tienen las mismas alturas y todas las vigas tienen el mismo momento de inercia. Si no, habría que corregir estos valores con otras tablas. ¿Cómo ingresamos para determinar estos coeficientes para poder ubicar los puntos de inflexión? En la primera columna es la cantidad de niveles que tenga el pórtico. En la segunda columna es para cada piso, ¿no? Y en las siguientes columnas son los valores de los K relativos, o K subrayo, mejor dicho, K subrayo. Entonces, por ejemplo, con este valor de K subraya de esta columna, es un pórtico de 2 niveles, correspondería a estas dos columnas, ¿no? Esa columna que está en el segundo nivel, correspondería a esta fila. Número de pórticos, nivel. Entonces veo esa fila de valores. Y ahora con el valor de K subrayo. K subrayo es 1.17. 1.17 está entre 1 y 2. Entonces, para 1 es 0.45, para 2 0.45, por un valor intermedio sigue siendo 0.45. Por eso aquí es 0.45, ¿no? Para esta columna, el factor que hay que multiplicar a la altura para determinar la ubicación del punto de inflexión desde la base es 0.45. Para la segunda columna, el K subrayo es 2.15. 2.15. Veo esa misma fila, ¿no? Esta misma fila, que corresponde a un pórtico de 2 niveles y estoy viendo el segundo nivel. K subrayo 2.15.
para 2, 0.45, para 3, 0.45. Para un valor intermedio sigue siendo 0.45. Por eso aquí sigue siendo 0.45. El factor para ubicar el punto de inflexión desde la base es 0.45. Para la tercera columna, calculo ahí 0.98. 0.98. Está entre 0.9 y 1. Para 0.9, 0.48. Para 1, 40, 0.9, 0.40. Para 1, 0.45. Para 0.98 habría que interpolar, ¿no? Pero con los decimales, creo que salía 0.4472. 0.447 ya redondeando 0.45 también, ¿no? Con los decimales. 0.45. Para la columna del primer entrepiso, empezamos con caso probable. 1.56. Y vemos ahora en esta fila, en el primer nivel, en el primer entrepiso. Para caso probable igual a 1.56, está entre 1 y 2, para 1 es 0.60, para 2 es 0.55. ¿Cuánto sería para 1.56? Habría que interpolar, ¿no? Más o menos 0.575 por ahí, ¿no? Bueno, 0.57, ¿no? Habría que interpolar. Para la segunda columna, caso probable es 2.86. Para 2, 0.55, para 3, 0.55, 2.86 sigue siendo 0.55. Y para la tercera columna, con caso probable igual a 1.30, ahí sí habría que interpolar el factor de 0.58. Entonces ya tengo los factores que voy a multiplicar la altura para ubicar los puntos de inflexión. ¿Por qué es importante los puntos de inflexión? Porque ahí el momento es cero. ¿No? Ahí se consideran las articulaciones supuestas, el momento es cero y solamente habrían fuerzas horizontal y vertical en esas secciones. Y habría que seguir el procedimiento similar al método cortante. Ya sea la fuerza cortante que está actuando en cada una de las columnas, ya sea la ubicación del punto de inflexión o articulación supuesta, ya puedo determinar los momentos en los extremos de las columnas, los momentos en los extremos de las vigas, por equilibrio de los nudos y determinar los momentos en todos los elementos, así como también la fuerza cortante en las vigas y algo que quedaría dibujar nada más. Para cada columna. Para el segundo entrepiso era todo 0.45, ¿no? 0.45. $0.45 por 3 metros. Para todas las columnas, 1.35. Para las columnas del primer entrepiso, para la primera columna 0.57. $0.57 por 4,
Para la segunda es por 0.55, 0.55 por 4, 2.20. Para la tercera, 0.58 por 4, 2.32. La fuerza cortante para el segundo entrepiso es 3.02, 4.26 y 2.72. Sí, no. ¿Me lo puedes pasarlo para hacer un cambio, por favor? Ya, gracias. 4.78. 5.69 y 4.53. Con eso determino los momentos en el sistema de las columnas. Ah, no. Y esos momentos son la fuerza por la distancia, ¿no? Fuerza por la distancia. Y los valores son 4.98. 4.98 es 3.02 por esta altura, que sería 1.65, ¿no? La diferencia de 3 de este valor. Esto sería 7.03, que sería 4.26 por 1.65. Esto sería 4.49, 4.08, este valor, que sería 3.02 por 1.35, 5.75, 3.67. 3.67. Esto sería 8.22, 10.89, 10.24, 12.52, 10.51, 7.61. Yo tengo los momentos en el sistema de la columna, ¿no? Los momentos en las vigas por equilibrio, 4.98. En este extremo, 4.49. ¿Ya está? Ya te chequeé la mañana. Gracias. Gracias. Diga, momento, sentido, horario, ¿no? Los vigas, los momentos en la columna, sentido horario, los momentos en la viga, sentido horario, ¿no? Y sería la suma de los dos. 12.30, ¿no? Aquí también, ¿no? Momento de la viga, sentido horario, y sería la suma de 366 más 161, que suma 11.28. Ahora, ¿cómo determina el momento en la viga de la izquierda y el momento de la viga de la derecha? Acá se aplica el mismo principio del método del Pocan, ¿no? Hay que repartir ese momento de la columna en proporción a sus rigidezas relativas. Aquí salía inercia entre la longitud, salía el porcentaje, salía 54.54%, ¿no? Si las vigas tienen la misma sección y esta longitud es 5 y esta longitud es 6, esto resultaba 54.54%. Y aquí la inercia entre su longitud resultaba 45.56%. 45.46%.
reparto es 7.03, el 54.54% es 7.03 a la viga de la izquierda. Y la diferencia a la viga de la derecha. 3.83 y 3.20. En este nudo también, ¿no? A la viga de la izquierda y a la viga de la derecha. El momento, la suma de los momentos de las columnas, el 54.54% a la viga de la izquierda y el 45.46% a la viga de la derecha. Ese valor es 8.72. Y a la viga de la derecha 7.27. Luego, puedo determinar la fuerza constante en las vigas. El punto de inflexión, bueno, en realidad no me interesa ahí. Sé que la izquierda debe ser hacia arriba, para que equilibre este momento que está hacia arriba, se equilibre con esta fuerza hacia arriba, y del punto de inflexión a la derecha debe ser hacia abajo. Y en todas las vigas es así. Y la fuerza cortante, ¿cómo se determinaba? ¿Cómo se determinaba? Sumando el momento de la izquierda y de la derecha de la viga entre su longitud. 4.98 más 3.83 entre 5. Acá sería 12.30 más 8.72 entre 5. Esto sería 3.20 más 4.49 entre 6. Esto sería 7.27 más 11.28 entre 6. Ya tengo todo, ¿no? Ya lo que queda es dibujar nada más de diagramas. La columna intermedia habría que evaluarlo, podría estar trabajando en interacción con compresión o podría no estar trabajando, pero la columna de la derecha, la tercera columna sí o sí está trabajando en compresión. Los extremos es claramente una trabaja en tracción y la otra trabaja en compresión. Y ahí nos quedamos. A ver, la otra semana tenemos que ver lo que son el método de Karnaugh para análisis de losas o también muro de contención, pero muro de contención con contrafuertes, y si es posible debemos entrar ya en método de resiliencia. Mañana lunes lo que quería presentarles era cómo hacer un metrado de cargas, porque para el Consolidado 2, la prueba de desarrollo del Consolidado 2 es un trabajo de asignatura, donde ustedes se pueden agrupar en grupo máximo de 5 por afinidad, pero yo les voy a dar una edificación para que ustedes analicen, es decir, hagan el análisis de los tipos de losa, de las vigas y también de los pórticos. Analizar la estructura completa, tanto por carga de gravedad como por carga viva y por carga excisa. Y si es posible también hacer las combinaciones de carga y el terminal envolvente, y con eso recién se hace el diseño de los elementos estructurales. Diseño por flexión, diseño por fuerza cortante, diseño por fuerza axial. Aunque para las columnas sí hay una combinación, no solamente para las columnas está relacionado con fuerza axial y con momento flector. Ahí sí se emplean diagramas de interacción, pero por lo menos ya deben saber por lo menos cómo resulta el diagrama de envolventes para recién que se emplea para hacer el diseño de los elementos estructurales. Ese es el trabajo. Aplicación de los métodos, principalmente el método matricial de rigidez que vamos a ver, que vamos a empezar la otra semana, para resolver las estructuras. Los tipos de losas, las vigas y los pórticos. Para el análisis por sismo, el análisis es aplicado en el método de análisis pseudo-tridimensional.
Y en el análisis salud tridimensional determinamos la matriz de energía y la estructura en 3 dimensiones. Que no es muy complicado, pues no es tan complicado. Pero para carga de gravedad sí analizamos pórticos planos nada más. Para eso hay que ser metrados para poder saber cuál es la carga que está con cada una de las vigas y resolver la estructura. Lo que vamos a ver, lo que voy a presentar mañana es cómo hacer presentarles cómo debería ser el metrado de las cargas. El metrado de las cargas. Nos quedamos ahí. ¿No? La lista